Una semana antes de Navidad, escuché a mis padres y a mi hermana conspirar para gastar mi dinero sin mí. Me hice la tonta. En la noche de Navidad, no hubo velas, ni pavó, solo humillación. Mientras tanto, yo publicaba fotos desde mi villa de $3 millones, celebrando mi propia fiesta fastuosa. Mamá me llamó 120 veces. El conducto de la calefacción, en el dormitorio de mi infancia, transportaba las voces como si fuera un confesionario. El 18 de diciembre, justo una semana antes de Navidad, estaba yo tumbada en el suelo de lo que solía ser mi habitación durante una visita a casa, con la oreja pegada contra la rejilla metálica. Abajo, en la cocina, mi familia se reunía alrededor de la mesa, discutiendo planes que harían añicos todo lo que yo creía saber sobre la lealtad y el amor. Ni siquiera se dará cuenta si le pedimos prestados 50.000, dijo Vanessa, con esa voz cargada de un aire de derecho al que me había acostumbrado con los años. Mi hermana mayor siempre había tenido un talento para la justificación. El fondo fiduciario que papá creó para ella solo está ahí, acumulando intereses. Mientras tanto, Greg y yo nos estamos ahogando en deudas por las reformas de la boda. La respuesta de mi madre llegó rápidamente, sin el menor atisbo de duda. Dorothy tiene más dinero del que sabe qué hacer, la herencia de tu abuela, el seguro de vida del accidente, su sueldo en el bufete. Prácticamente está nadando en dinero, mientras nosotros luchamos para poder pagar las facturas de la calefacción. ¿El accidente? Se referían al choque de coche de hacía 3 años en el que murió mi prometido, Nathan. La indemnización había sido considerable, pero escuchar a mi madre mencionarla con tanta naturalidad, como si mi dolor tuviera una fecha de caducidad medida en signos de dólar, me heló la sangre. Mi padre se aclaró la garganta. Margaret mencionó que Dorothy ha estado mirando propiedades para invertir. Si tiene suficiente para derrochar en bienes raíces, puede ayudar a su familia. La sangre es lo primero. Exacto, asintió Vanessa, y su silla raspó contra el suelo de la cocina. Además, ya le hemos dicho a todo el mundo que este año celebraremos la cena de Navidad en el club de campo. Los depósitos no son reembolsables. Dorothy puede cubrirlo como su contribución a la familia. De todos modos, no tiene hijos a los que comprarles regalos. La crueldad casual de ese último comentario me dejó sin aliento. Vanessa sabía perfectamente que Nathan y yo habíamos estado intentando formar una familia antes del accidente. Había sido ella a quien le había confesado sobre los tratamientos de fertilidad, la esperanza, los planes que habíamos hecho. ¿De cuánto estamos hablando en total?, preguntó mi padre. 75.000 deberían cubrirlo todo, dijo Vanessa. La cena en el club de campo, la remodelación de mi cocina, y suficiente para que mamá y papá se pongan al día con los pagos de la hipoteca que han estado ocultando. Mi madre jadeó. ¿Cómo sabías eso? Vi las cartas del banco cuando estuve aquí el mes pasado. Lleváis 3 meses de retraso. Dorothy tiene cerca de 2 millones entre todo, y vosotros estáis a punto de perder la casa. Siguió un silencio, pesado y sofocante. Nadie discutió. Nadie sugirió preguntarme directamente, o siquiera debatir si este plan cruzaba límites éticos. Simplemente, comenzaron a planificar la logística como ladrones repartiéndose el botín. Me aparté del conducto, con las manos temblando de una furia tan profunda, que se sintió como un despertar religioso. Estas personas me habían criado, habían celebrado mis logros, me habían sostenido durante el funeral de Nathan. Ahora, no me veían más que como un cajero automático con un apego sentimental. A la mañana siguiente, bajé las escaleras con mi sonrisa más radiante, llevando café y pasteles de la panadería que a Vanessa le encantaba. Pensé que podríamos tomar un buen desayuno juntos antes de que regrese a la ciudad, dije, acomodándome en mi silla en la mesa de la cocina. Dormir había sido imposible después de lo que había oído. Había pasado horas mirando el techo, repasando cada interacción con mi familia durante los últimos 3 años. ¿Cuántas veces me había preguntado Vanessa, como si nada, sobre el rendimiento de mi cartera? ¿Con qué frecuencia mi madre había desviado las conversaciones hacia mis intereses inmobiliarios o estrategias de inversión? Las preguntas repentinas de mi padre sobre las estructuras de los fondos fiduciarios y las designaciones de beneficiarios cobraron un nuevo y siniestro significado. Habían estado recopilando información, construyendo una imagen completa de mi panorama financiero. La revelación me hizo sentir violada de una manera que iba más allá de la simple traición. No eran extraños intentando estafarme.
Eran las personas que me habían visto sollozar en el funeral de Nathan, que sostuvieron mi mano durante las primeras y terribles fiestas sin él, y que habían prometido que siempre estarían a mi lado. Excepto que no habían estado a mi lado. Habían estado cerca de mí, dando vueltas como tiburones que han olido sangre en el agua. Mi madre me sonrió radiante, con una expresión cálida y acogedora. El contraste entre este afecto y la calculada conspiración de la noche anterior me revolvió el estómago. Eres tan atenta, cariño. Justo estábamos hablando de los planes de Navidad. Ah, sí. Serví café en delicadas tazas de porcelana, la viva imagen del interés inocente. Vanessa se lanzó a su discurso ensayado sobre el club de campo, el menú que había elegido, las hermosas decoraciones. Va a ser caro, pero valdrá la pena para que la familia tenga una celebración tan especial. Esperábamos que quisieras contribuir, considerando el éxito que has tenido. ¿Cuánto teníais en mente?, pregunté, manteniendo mi voz ligera y curiosa. Quizás 20.000, sugirió Vanessa, bajando la cifra significativamente de lo que había escuchado a través del conducto. Podríamos dividir los costos, para que sea justo para todos. Fingí considerarlo, tomando un sorbo lento de café. Suena razonable. De hecho, he querido hablar con todos vosotros sobre algo. 3 pares de ojos se fijaron en mí con una intensidad repentina. Me voy fuera por Navidad, anuncié. Una amiga de la Facultad de Derecho me invitó a la casa de su familia en Aspen. Me voy el día 23. La temperatura en la habitación bajó 20 grados. La sonrisa de mi madre se congeló, volviéndose frágil. Pero siempre pasamos la Navidad juntos. Es una tradición. Lo sé, pero creo que necesito un cambio este año. Las fiestas han sido difíciles desde que murió Nathan. Estar en un lugar nuevo podría ayudar. Expuse esta explicación con perfecta sinceridad, observándolos luchar por recalibrar sus planes. Vanessa se recuperó primero, su voz adquiriendo un tono suplicante. Entendemos eso. De verdad que sí. Pero la familia debería estar junta, especialmente ahora que estamos planeando una celebración tan bonita. ¿No puedes reprogramar el viaje a Aspen? Ya me comprometí, mentí con fluidez. Pero aún me encantaría contribuir a vuestra cena en el club de campo. Dejadme pensar en la cantidad y os digo algo. Me fui esa tarde, conduciendo de regreso a mi apartamento en la ciudad con sus decepcionadas protestas aún resonando en mis oídos. Llamaron 2 veces antes de que siquiera llegara a la autopista, mi madre suplicando y Vanessa apenas ocultando su frustración. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. La autopista se extendía ante mí, con su asfalto gris desapareciendo en la niebla del invierno. Cada milla que me alejaba de esa casa se sentía como despertar de una pesadilla, solo que la pesadilla era real, y las personas en ella eran mi familia. Agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, con la furia y el dolor luchando dentro de mi pecho. Una parte de mí quería dar la vuelta, enfrentarlos directamente con lo que había escuchado, ver sus rostros mientras les recitaba sus palabras exactas, verlos buscar excusas y disculpas. Pero otra parte, la que había sobrevivido a la muerte de Nathan y había reconstruido mi vida desde la nada, sabía que una confrontación directa solo les daría la oportunidad de manipular y justificarse. Era mejor dejarles pensar que yo no sabía nada. Mejor dejarles seguir planeando y conspirando mientras yo construía algo que nunca verían venir. Mi apartamento se sintió diferente cuando entré por la puerta esa noche. El espacio que había curado cuidadosamente, lleno de obras de arte que Nathan y yo habíamos coleccionado juntos y muebles que habíamos elegido en tiempos más felices, de repente parecía menos un santuario y más un monumento a todo lo que había perdido. No solo a Nathan, sino a la familia que creía tener. Me serví una copa de vino y me paré junto a la ventana, observando las luces de la ciudad encenderse en el horizonte. En algún lugar ahí fuera, otras familias se reunían para cenar, compartiendo su día, planeando sus fiestas juntos. Quizás algunas de ellas eran genuinas. Quizás algunas realmente se amaban sin motivos ocultos ni agendas secretas. O quizás todos se mentían unos a otros, y yo simplemente había sido lo suficientemente ingenua como para creer en algo que no existía. Mi teléfono vibró con otra llamada de Vanessa. Lo silencié y abrí mi portátil en su lugar. Los siguientes 3 días, ejecuté mi plan con la precisión que me había convertido en una de las asociadas senior más jóvenes de mi bufete de abogados. Primero,
contacté a mi asesor financiero, Trevor Morrison, y le pedí que moviera la mayor parte de mis activos líquidos a cuentas a las que mi familia no pudiera acceder. Luego, llamé a mi abogado, Brett Sawyer, y le pedí que redactara una carta formal declarando que cualquier intento de acceder a mi fondo fiduciario u otras cuentas sin autorización por escrito resultaría en cargos criminales. Trevor había estado gestionando mis inversiones desde que murió Nathan, ayudándome a navegar la abrumadora afluencia de dinero del seguro y los fondos de la indemnización. Nunca había hecho preguntas indiscretas ni me había hecho sentir culpable por gastar o ahorrar. Cuando le expliqué lo que necesitaba sin decirle por qué, simplemente dijo, considera lo hecho, y reestructuró todo en 48 horas. Brett fue igualmente eficiente. Como mi abogado, había manejado el patrimonio de Nathan y me había ayudado a establecer el fondo fiduciario que mi abuela me había dejado. ¿Esperas que alguien intente un acceso no autorizado?, preguntó, su tono profesional pero preocupado. Estoy siendo proactiva, dije, lo cual no era exactamente una mentira. Inteligente, respondió. Tendré la carta redactada y las copias enviadas a todas las instituciones financieras pertinentes para el final del día de mañana. Pero esas eran meras medidas defensivas. Lo que planeaba para Navidad requería mucha más creatividad. A través de una colega cuya familia poseía propiedades de lujo, conseguí una impresionante villa en la región vinícola, a solo 2 horas de la ciudad. El alquiler costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 6 meses, pero venía con personal completo, magníficamente decorada y disponible para el día de Navidad. Invité a 12 personas, amigos cercanos de la Facultad de Derecho, colegas del bufete que sabía que estarían solos en las fiestas, y 2 jóvenes que habían estado en un programa de acogida y a quienes yo había financiado discretamente durante años a través de un programa de mentoría. La colega, Amanda Hayes, había mencionado la propiedad durante una conversación casual sobre los planes para las fiestas. Su familia poseía varios alquileres de lujo por toda la región vinícola, destinados a clientes adinerados que querían privacidad y extravagancia sin el compromiso de la propiedad. La finca Meadowbrook está disponible, dijo cuando la llamé para preguntar. Es nuestra propiedad insignia, 15 acres, con personal completo y alojamiento para 20 personas. Normalmente se reserva con 1 año de antelación, pero tuvimos una cancelación la semana pasada. El divorcio de un ejecutivo tecnológico finalizó, y su exesposa se quedó con la reserva en el acuerdo. La ironía no se me escapó. La disolución de una familia financiando mi celebración de conexiones elegidas. La quiero, dije. Y quiero el paquete de servicio completo, chef, limpieza, conserje, todo. Amanda me dio un precio que habría hecho que la mayoría de la gente se quedara sin aliento. No dudé. ¿Hecho? Envíame el contrato. Seleccionar la lista de invitados requirió más reflexión que asegurar el lugar. Me senté en la mesa de mi comedor con un bloc de notas legal, escribiendo y tachando nombres, considerando quién merecía ser parte de esta celebración y con quién quería compartir este momento en particular. Melissa fue la primera en la lista, obviamente. Nos habíamos conocido durante nuestro brutal primer año en la Facultad de Derecho, unidas por el agotamiento compartido y la sensación de estar perpetuamente superadas. Había perdido a sus padres en un incendio cuando tenía 16 años y se había pagado la carrera y la Facultad de Derecho con una combinación de becas, préstamos y trabajos que la dejaban perpetuamente exhausta. Cuando heredé dinero después de la muerte de Nathan, pagué discretamente sus préstamos estudiantiles. Lloró durante 1 hora cuando se enteró. Luego estaba James Michey, un socio principal del bufete que me había guiado en mis días más oscuros después del accidente. Su esposa había muerto de cáncer 5 años antes, y sus hijos adultos vivían en el extranjero. Pasaba todas las fiestas solo, afirmando que lo prefería así, pero yo había visto la soledad en sus ojos durante las fiestas de Navidad de la oficina. Los chicos del programa de mentoría, Kai y Derek, ya tenían poco más de 20 años, navegando la adultez temprana sin la red de seguridad que la mayoría de la gente da por sentada. Kai estaba terminando su grado en enfermería mientras trabajaba de noche en un hospital. Derek acababa de empezar un aprendizaje como electricista después de años de saltar entre trabajos de salario mínimo. Ambos habían salido del sistema a los 18 años con nada más que determinación y agallas. Añadía colegas que se habían convertido en amigos genuinos, personas que habían estado ahí para mí durante el funeral de Nathan y los terribles meses posteriores. Sarah Chen, que había cubierto mis casos cuando el dolor me inutilizaba. David Park,
que se sentó conmigo en mi oficina mientras yo sollozaba en lugar de asistir a una declaración. Rachel Kim, que me trajo sopa todos los días durante 3 semanas porque notó que había dejado de comer. Luego había otros del bufete, asociados y asistentes legales que se habían convertido en parte de mi círculo extendido, gente cuya compañía disfrutaba genuinamente, sin pretensiones ni obligaciones. Las invitaciones se enviaron en una elegante cartulina, entregadas a mano por un mensajero: estás cordialmente invitado a una celebración íntima de Navidad en la finca Meadowbrook. Se requiere vestimenta formal, transporte incluido. Por favor, acompáñame a crear nuevas tradiciones y a celebrar la familia que elegimos. Todas y cada una de las personas aceptaron. Mientras tanto, las llamadas de mi madre aumentaron en frecuencia. Vanessa envió mensajes de texto que pasaron de saludos casuales a exigencias apenas veladas. Mi padre dejó un mensaje de voz explicando que ya habían pagado el depósito del club de campo con una tarjeta de crédito que en realidad no podían permitirse, asumiendo que yo se lo reembolsaría. No respondía nada de eso. El 22 de diciembre, envié un mensaje de texto grupal a mis padres y a Vanessa: espero con ansia saber de vuestra celebración de Navidad. Pasadlo muy bien en el club de campo. Siento no poder ir, pero estoy segura de que será encantador. Vanessa llamó de inmediato. Rechacé la llamada y silencié mi teléfono. En Nochebuena, conduje hasta la villa con el maletero lleno de regalos cuidadosamente seleccionados para cada invitado. La propiedad superó incluso mis expectativas. Situada en 15 acres de colinas ondulantes, la casa principal contaba con ventanales del suelo al techo con vistas a los viñedos espolvoreados de escarcha invernal. En el interior, un equipo de decoradores había transformado cada habitación en algo sacado de una revista de lujo. El árbol en el gran salón medía más de 3,5 metros, adornado con ornamentos de cristal y luces blancas que proyectaban arcoíris prismáticos sobre los suelos de mármol. El viaje a través de la región vinícola había sido tranquilo. El paisaje, reducido a lo esencial del invierno. Las vides desnudas marchaban en hileras precisas a través de suaves laderas, su geometría austera, hermosa en su simplicidad. El cielo estaba bajo y gris, amenazando con una nieve que probablemente no llegaría, pero que creaba una atmósfera. Cuando giré hacia el camino privado que conducía a la finca Meadowbrook, se me cortó la respiración. Las fotografías que Amanda me había mostrado no le hacían justicia a la propiedad. La casa principal se elevaba a 3 pisos, su arquitectura de piedra y cristal lograba ser a la vez grandiosa y acogedora. Cabañas de invitados más pequeñas salpicaban los terrenos, conectadas por senderos de piedra bordeados de setos cuidadosamente podados. Los jardines que estallarían de color en primavera yacían ahora inactivos, sus parterres cubiertos de mantillo y listos para el invierno. Aparqué en la entrada circular y me quedé un momento, simplemente asimilándolo todo. Esto era mío durante los próximos 3 días. No porque hubiera nacido en ello o me hubiera casado para obtenerlo, sino porque había trabajado para ello, porque había sobrevivido a la pérdida y al duelo, y había construido una carrera que me daba los recursos para crear momentos como este. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llegar. Una mujer de unos 50 años, vestida de manera profesional pero cálida, me sonrió. Debe de ser nuestra invitada para las fiestas. Soy Diane Carlson, la administradora de la propiedad. Bienvenida a la finca Meadowbrook. Por favor, entre, que hace frío. El interior cumplía la promesa del exterior: techos altos, vigas a la vista, muebles que parecían antiguos pero eran cómodos. Obras de arte originales adornaban las paredes, no las impresiones genéricas que encontrarías en la mayoría de los alquileres. Flores frescas llenaban cada habitación, su fragancia mezclándose con el humo de la leña de la enorme chimenea de piedra. Hemos preparado la suite principal para usted, dijo Diane, guiándome por la casa. La chef, Michelle Laurent, llegó esta mañana y ya ha comenzado los preparativos para el festín de mañana. El personal adicional llegará a las 7 de la mañana, antes de que le dé el recorrido completo. Solo indíqueme dónde está el café, dije. Exploraré por mi cuenta. Me llevó a una cocina que habría hecho llorar de envidia a cualquier chef, y luego desapareció discretamente. Me serví café de una prensa francesa que ya estaba esperando, con los granos recién molidos y perfectamente preparados. De pie junto a la ventana de la cocina, mirando los viñedos y las colinas que parecían extenderse hasta el infinito, sentí algo desconocido instalarse en mi pecho: paz. Paz real y genuina. Mi teléfono vibró en mi bolsillo.
Vanessa, otra vez. Lo silencié sin mirar el mensaje. La chef que había contratado ya estaba preparando el festín de mañana: costilla de primera calidad con costra de hierbas, puré de patatas trufado, coles de Bruselas asadas con panceta, sopa fresca de langosta y una selección de postres que incluía tanto favoritos tradicionales como creaciones innovadoras. La bodega había sido abastecida con cosechas que costaban más por botella que el depósito del club de campo de mi familia. Mis invitados comenzaron a llegar la mañana de Navidad, sus rostros iluminándose al contemplar el entorno. Melissa realmente lloró cuando vio la enorme pantalla digital que había creado en el comedor, que mostraba una presentación rotativa de fotografías de nuestras reuniones a lo largo de los años, todos nosotros en diversas celebraciones, cenas casuales, sesiones de estudio y momentos de conexión genuina. No puedo creer que hayas hecho todo esto, susurró, abrazándome con fuerza. Todos merecemos sentirnos queridos, le dije, especialmente por las personas que de verdad están ahí para nosotros. Al mediodía, la villa bullía de risas y conversaciones. Intercambiamos regalos junto a la enorme chimenea, jugamos a juegos ridículos que nos hicieron llorar de la risa y brindamos con champán que costaba más que el alquiler mensual de algunas personas. Publiqué fotos en las redes sociales durante todo el día, la impresionante puesta de mesa, la comida increíble, fotos espontáneas de mis invitados con una apariencia genuinamente feliz. Cada publicación estaba cuidadosamente calculada. Los pies de foto enfatizaban la gratitud, la familia elegida y los nuevos comienzos. La geoetiqueta mostraba la ubicación y el nombre de la villa. Todo gritaba riqueza, celebración y exclusión deliberada. Mi teléfono, que había vuelto a encender, empezó a vibrar sobre las 2 de la tarde. Primero Vanessa, luego mi madre, luego mi padre. Dejé que todos sonaran hasta que saltara el buzón de voz mientras cortaba la costilla y servía a mis invitados una comida que podría haber alimentado a 40 personas. Los mensajes de voz comenzaron siendo apologéticos y confusos, progresaron a enfadados y acusadores, y luego se convirtieron en súplicas desesperadas. A las 6 de la tarde, mi madre había llamado 89 veces. Revisé el contador del buzón de voz durante el postre, mostrándole el número a Melissa, quien levantó su copa de champán en un saludo sarcástico. Por las familias que nos ven como personas, no como huchas, declaró, y todos bebieron por ello. Los mensajes de texto contaban una historia más completa. Aparentemente, Vanessa se había presentado en el club de campo con un vestido que había comprado específicamente para las fotos, solo para descubrir que habían malinterpretado la situación del depósito. Lo que pagaron cubría la reserva del espacio, pero la cena en sí requería el pago completo a la llegada. Cuando no pudieron presentar $75.000, el club se negó a servirles. Estamos sentados en el aparcamiento, decía el mensaje de Vanessa. Mamá está llorando. Papá no para de intentar llamarte. ¿Cómo pudiste abandonarnos así en Navidad? Otro mensaje siguió 20 minutos después: he visto tu Instagram. Estás en una mansión celebrando una fiesta mientras nosotros estamos humillados y hambrientos. ¿Qué clase de persona eres? Me serví otra copa de vino y publiqué una foto del soufflé de chocolate que se estaba sirviendo en ese momento, fundido y perfecto. El pie de foto decía: agradecida por los amigos que se sienten como familia. Bendecida más allá de toda medida. El mensaje de voz número 97 de mi madre llegó sobre las 7:30. Su voz se quebraba por las lágrimas. Dorothy, por favor, te lo ruego. Estamos sentados en un aparcamiento en Navidad. Tu hermana está destrozada. Tu padre ni siquiera me mira. Cometimos un error con el club de campo, y ahora no tenemos nada. Ni cena, ni celebración, solo vergüenza y decepción. Por favor, devuélvenos la llamada. Por favor, ayúdanos. Eres nuestra hija, nuestra familia. ¿Es que eso no significa nada? Lo borré sin terminar de escucharlo. Para cuando mis invitados se marcharon a la mañana siguiente, la mayoría agradablemente agotados por quedarse hablando y riendo hasta las 3 de la madrugada, mi madre había llamado 120 veces. Los mensajes de texto se contaban por cientos. Mi padre había dejado mensajes de voz que iban desde exigencias autoritarias hasta disculpas rotas. Aparentemente, Vanessa había contado a varios familiares lejanos sobre mi traición, lo que resultó en una avalancha de mensajes de primos y tías con los que apenas hablaba, todos condenando mi egoísmo. La mañana había comenzado con elaboradas despedidas, todos queriendo extender su gratitud una vez más.
Melissa me abrazó tan fuerte que casi me rompe las costillas. Me has dado la primera Navidad de verdad que he tenido desde que murieron mis padres, susurró. No pensé que volvería a sentir ese tipo de calidez. James Mitchell, siempre compuesto y profesional, tenía lágrimas en los ojos cuando me estrechó la mano. Mi esposa solía crear celebraciones como esta. Había olvidado lo que se sentía al ser parte de algo alegre en lugar de simplemente soportar la temporada. Gracias por recordármelo. Kai y Derek se quedaron después de que todos los demás se subieran a los coches que había organizado para llevarlos a casa. Nadie ha hecho nunca algo así por nosotros, dijo Kai, agarrando los caros libros de texto de enfermería que le había envuelto. Ni siquiera sabíamos que la gente podía ser tan generosa sin querer algo a cambio. Ese comentario me golpeó más fuerte de lo que ella probablemente pretendía. Mi familia me había enseñado la misma lección desde la dirección opuesta, que la generosidad podía ser una máscara para la manipulación, que la amabilidad podía ocultar el cálculo. Estos chicos lo entendían por haber crecido en sistemas que mercantilizaban el cuidado y lo llamaban caridad. A veces, la generosidad es solo generosidad, les dije. Recordad eso cuando estéis en posición de ayudar a otros algún día. Después de que el último coche desapareciera por el camino, caminé por la villa en silencio. El personal ya había comenzado la limpieza, trabajando con una eficiencia silenciosa para restaurar el espacio. Diane me encontró en el gran salón, mirando el enorme árbol. ¿Una celebración exitosa?, preguntó. La mejor que he tenido nunca, dije con sinceridad. He gestionado esta propiedad durante 8 años, dijo Diane, uniéndose a mí junto al árbol. He visto todo tipo de reuniones que puedas imaginar, bodas de $1 millón, retiros corporativos, escondites de celebridades. Pero los mejores eventos son siempre los como el tuyo, aquellos donde la gente realmente se preocupa por los demás en lugar de simplemente aparentar que se preocupan. Pasé el 26 de diciembre en la villa, disfrutando del silencio y del personal restante que había aceptado quedarse durante la semana. La chef preparó un almuerzo ligero de huevos Benedict y fruta fresca mientras yo me sentaba en la terraza, envuelta en una manta de cachemira, leyendo los mensajes que seguían llegando. Uno de Vanessa llamó mi atención. Sé que nos oíste hablar antes de irte. ¿Has estado planeando esta venganza desde entonces, verdad? Eres cruel y vengativa, y espero que seas feliz destruyendo a tu familia por una conversación. Respondí por primera vez en más de una semana. Mi mensaje fue breve y preciso. No estoy destruyendo nada. Simplemente me niego a financiar un estilo de vida que no podéis permitiros mientras conspiráis para robarme a mis espaldas. Feliz Navidad. Su respuesta llegó de inmediato. No íbamos a robar. Somos una familia. La familia se ayuda. La familia se respeta, le respondí. La familia pregunta en lugar de conspirar. La familia no reduce el dolor de alguien a una cantidad de dinero ni trata su pérdida como una conveniente fuente de ingresos. Los 3 puntos que indicaban que estaba escribiendo aparecieron y desaparecieron varias veces antes de que finalmente enviara: mamá y papá van a perder la casa. Entonces deberían haberme pedido ayuda en lugar de planear tomarla sin permiso, respondí. Habría ayudado con la hipoteca. Habría contribuido a una celebración de Navidad razonable. Habría hecho casi cualquier cosa si os hubierais acercado a mí con honestidad. Pero no lo hicisteis. Me visteis como un recurso que explotar, no como una persona a la que respetar. No hubo respuesta a eso. Puse mi teléfono boca abajo y entré para hacer las maletas. El viaje de vuelta a la ciudad se sintió diferente a cualquier otro que hubiera hecho antes. Más ligero, de alguna manera, a pesar del peso de lo que había hecho. Había quemado puentes con precisión quirúrgica, extirpado las partes de mi vida que se habían vuelto tóxicas mientras se disfrazaban de amor. Mi apartamento me recibió con su silencio familiar. Me había mudado allí después de la muerte de Nathan, incapaz de quedarme en el lugar que habíamos compartido. El espacio reflejaba mi aislamiento, hermoso, caro y profundamente vacío del caos que caracteriza la vida familiar real. Pero quizás eso estaba bien. Quizás la familia no se suponía que fuera obligación y culpa disfrazadas de nostalgia. Quizás la familia era lo que creé en la villa, personas que aparecían porque querían, que celebraban tu alegría en lugar de calcular tu valor, que veían tu humanidad antes que tu cuenta bancaria. Mi madre llamó de nuevo el 27 de diciembre. Respondí esta vez,
mi voz tranquila y firme. Dorothy, gracias a Dios. Tenemos que hablar de lo que pasó. No hay nada que discutir, dije. Sé que planeabais coger mi dinero sin preguntar. Sé que me veis como una solución a vuestros problemas financieros en lugar de como vuestra hija. Sé que Vanessa os ha estado dando información sobre mis bienes y animándoos a que os sirvierais vosotros mismos. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por su respiración superficial. No habríamos cogido nada, dijo finalmente, su voz débil. Solo estábamos hablando, haciendo planes por si ofrecías. Estabais discutiendo cantidades específicas y estrategias para acceder a las cuentas, dije. Eso no es una planificación hipotética. Eso es un robo premeditado. Estás siendo dramática. ¿Lo estoy? Porque la situación de la hipoteca es real. El depósito del club de campo que no podíais permitiros es real. La expectativa de que simplemente os entregaría $75.000 sin hacer preguntas es real. Lo único que no es real es el vínculo familiar que afirmas que debería obligarme a financiar vuestros errores. Mi madre empezó a llorar, un sonido diseñado para hacerme sentir culpable. Hubo un tiempo en que habría funcionado. Nosotros te criamos, dijo. Te alimentamos, te vestimos, te pagamos los estudios. Hicisteis el mínimo indispensable que se requiere de unos padres, repliqué, mi tono ni enfadado ni triste, simplemente fáctico. Y estoy agradecida por ello. Pero la gratitud no significa rendición. No significa permitir que me usen y manipulen. No significa fingir que no os oí reducir a mi prometido muerto a una conveniente indemnización de seguro. Su llanto se detuvo abruptamente. Lo oíste todo, dijo. Cada palabra. Sí, repliqué. ¿Lo hice? Y has estado planeando esta venganza desde entonces, continuó. La villa, la fiesta, la humillación pública. He estado protegiéndome, corregí. La villa fue una celebración con personas que realmente se preocupan por mí. Las publicaciones fueron una documentación de esa celebración. Si os sentisteis humillados, es una consecuencia de vuestras propias acciones y expectativas, no mi venganza. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó, su voz endureciéndose. ¿Qué hará falta para que nos ayudes? La pregunta reveló todo lo que necesitaba saber. Incluso ahora, atrapada y confrontada, lo enmarcaba como una negociación sobre dinero en lugar de una relación que necesitaba ser reparada. Quiero que vendáis la casa, dije. Reducid vuestro tamaño a algo que realmente podáis permitiros. Quiero que Vanessa y Greg dejen de vivir por encima de sus posibilidades y esperar rescates. Quiero que todos entendáis que mi dinero es mío, ganado y heredado a través de mis propias experiencias de vida, no un recurso familiar para ser distribuido a vuestra conveniencia. Vas a dejar que lo perdamos todo, dijo. Vais a perder lo que no podéis permitiros mantener, repliqué. Eso no es crueldad. Es la realidad. Os ayudaré a encontrar un buen agente inmobiliario. Incluso contribuiré a los gastos de la mudanza si os acercáis a mí con honestidad y respeto. Pero no financiaré la fantasía de que tenéis derecho a un estilo de vida que no os habéis ganado. Mi madre colgó sin decir una palabra más. Vanessa llamó una hora después, su voz temblando de furia. Lo has destruido todo. Mamá no para de llorar. Papá se ha encerrado en su despacho. Toda la familia piensa que eres un monstruo. Toda la familia puede pensar lo que quiera, dije con calma. Sus opiniones no cambian los hechos. Necesitábamos ese dinero. Contábamos contigo. Entonces deberíais haber preguntado en lugar de conspirar. Deberíais haberme respetado en lugar de reducirme a una cantidad de dinero. Deberíais haberme tratado como familia en lugar de como a una víctima. Te tratamos como a familia. Familia significa respeto mutuo, interrumpí. Familia significa honestidad. Familia significa no discutir cómo gastar la herencia de alguien de su abuela muerta y la indemnización por el duelo de su prometido muerto como si esas cosas fueran propiedad de la comunidad. ¿Quieres saber lo que significa familia para mí ahora? Significa los amigos que se presentaron en la villa sin más expectativas que celebrar juntos. Significa las personas que preguntan cómo estoy sin calcular lo que pueden obtener de mi respuesta. La voz de Vanessa bajó a algo casi suplicante. Siento que habláramos de ello sin ti.
Siento que hiciéramos suposiciones. ¿Pero de verdad vas a cortarnos el contacto por completo por una conversación? No os estoy cortando el contacto, dije. Estoy estableciendo límites. Si podéis respetar esos límites, podríamos reconstruir algo. Si no podéis, entonces seguiremos distanciados. De cualquier manera, he terminado de ser el banco de la familia. Ella también colgó. Enero trajo novedades. Mis padres pusieron su casa a la venta a un precio que reflejaba el mercado en lugar de sus aspiraciones. Vanessa publicó en las redes sociales sobre reducir el tamaño y simplificar, haciéndolo sonar como una elección en lugar de una consecuencia. Mi padre me envió un correo electrónico preguntando si conocía algún buen asesor financiero que pudiera ayudarles a reestructurar su deuda. Respondí profesionalmente, proporcionando 3 nombres y ofreciéndome a cubrir los honorarios de la consulta inicial. Me dio las gracias sin mencionar la Navidad, el club de campo ni nada más de lo que había sucedido. Melissa llamó en febrero, invitándome a su cena de cumpleaños. Esa fiesta de Navidad me cambió la vida, admitió. Había estado tan centrada en lo que no tenía, en lo que había perdido. Verte crear algo tan hermoso para personas que ni siquiera son parientes de sangre me recordó que la familia es una elección, no solo un accidente genético. A mí también me lo recordó, le dije. En marzo, mi madre envió una tarjeta con una breve nota dentro: nos estamos instalando en un lugar más pequeño. En realidad, es agradable no tener tanto espacio que mantener. Tu padre está trabajando con el asesor que recomendaste. Gracias por eso. Espero que estés bien. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de lo que había hecho o planeado hacer, solo actualizaciones superficiales y una distancia educada. No respondí. Vanessa me contactó en abril, preguntando si podíamos quedar para tomar un café. Acepté, eligiendo un lugar neutral a medio camino entre nosotras. Se veía diferente, cansada de una manera que sugería consecuencias reales en lugar de un drama fabricado. Greg y yo nos separamos, dijo sin preámbulos. Los problemas de dinero eran solo un síntoma de problemas mayores. Resulta que ambos nos casamos por las razones equivocadas. Lo siento, dije, y lo decía en serio. ¿Lo sientes?, preguntó. Pareces bastante contenta viéndonos a todos desmoronarnos. No estoy contenta por vuestro dolor, repliqué. Pero tampoco soy responsable de él. Tomasteis decisiones que os llevaron hasta aquí. Igual que Greg. Igual que mamá y papá. Yo solo me negué a permitir que esas decisiones continuaran. Revolvió su café sin beberlo. Siempre fuiste la fuerte. Incluso cuando éramos niñas, nunca necesitaste a nadie como el resto de nosotros. Os necesité, corregí en voz baja. Necesitaba una hermana que me apoyara en el duelo en lugar de calcular cuánto valía mi pérdida. Necesitaba unos padres que me preguntaran cómo lo estaba llevando en lugar de ver mi tragedia como su oportunidad. Necesitaba una familia que me viera como una persona. Ella bajó la vista hacia la mesa. Pero tienes razón en una cosa, continué. Ya no necesito eso. Construí algo diferente en su lugar. Lo de la familia elegida, dijo. Lo de la familia elegida, confirmé. Vanessa finalmente me miró a los ojos. Siento lo que dijimos, lo que planeamos. Mereces algo mejor de nosotros. No sé si eso importa ahora, pero es verdad. Importa, dije. No arregla nada, pero importa. Nos separamos sin hacer planes para volver a vernos, sin promesas de reconstruir nuestra relación, solo con el reconocimiento de que se había hecho daño y que probablemente no podría repararse por completo. Llegó la Navidad de nuevo. Esta vez, alquilé una villa diferente e invité a 20 personas, incluyendo a Melissa, varios colegas, más aprendices de mi programa y 2 primas lejanas con las que había reconectado y que tenían sus propias relaciones complicadas con nuestra familia. Vanessa me envió una tarjeta ese año. Dentro, había escrito: espero que tu celebración sea hermosa. Te lo mereces. Quizás algún día podamos encontrar el camino de vuelta la una a la otra, pero entiendo si no lo hacemos. Gracias por enseñarme que el amor sin respeto es solo manipulación con una máscara más bonita. Guardé esa tarjeta. Mis padres no enviaron nada, lo cual fue su propia forma de comunicación. El gran salón de la villa se llenó de risas y calidez, y de personas que habían elegido estar allí,
que celebraban mi presencia en lugar de mi cartera. Comimos comida increíble, intercambiamos regalos bien pensados y brindamos por las familias que habíamos construido en lugar de aquellas en las que habíamos nacido. Alguien me preguntó si extrañaba a mi familia original durante las fiestas. Consideré la pregunta cuidadosamente antes de responder. Extrañaba la versión de ellos que yo creía que eran, dije finalmente. Pero esa versión nunca fue real. Era una historia que me contaba a mí misma porque aceptar la verdad dolía demasiado. Ahora no tengo que extrañar nada porque tengo exactamente lo que necesito aquí mismo. No era del todo cierto. Una pequeña parte de mí todavía anhelaba a la madre que me elegiría a mí por encima del dinero, a la hermana que protegería en lugar de explotar, al padre que criaría en lugar de calcular. Pero ese dolor se había vuelto manejable, una pequeña cicatriz en lugar de una herida abierta. Las personas reunidas en esa villa representaban algo más valioso que la familia que me había sido asignada. Representaban la elección, el respeto y el afecto genuino. Me veían como una persona completa, en lugar de como componentes para ser evaluados y utilizados. Mi teléfono no sonó en absoluto esa Navidad. Mi madre, por fin, había dejado de llamar. Publiqué una foto de la celebración, todos nosotros reunidos alrededor de la chimenea, los rostros brillantes de alegría genuina, las copas en alto en un brindis. El pie de foto decía, en pocas palabras, el hogar es donde también te eligen a ti. A 300 personas les gustó. Vanessa fue una de ellas. Quizás eso era suficiente. Quizás así es como algunas familias terminan y otras comienzan, no con confrontaciones dramáticas o reconciliaciones llorosas, sino con el reconocimiento silencioso de que los viejos patrones no continuarían y que nuevos podrían surgir eventualmente. O quizás no. Quizás mis padres y Vanessa seguirían siendo figuras distantes en mi vida, personas a las que una vez amé y que habían demostrado ser incapaces de amarme de la manera en que yo necesitaba ser amada. De cualquier manera, había dejado de esperar a que cambiaran. Había dejado de esperar que de repente desarrollaran la capacidad para el afecto desinteresado o el remordimiento genuino. Había dejado de medir mi valor por su validación o mi felicidad por su aprobación. El conducto de la calefacción que había transportado sus voces conspiradoras también había traído un regalo. Aunque nunca lo pretendieron de esa manera, me había dado claridad, me había mostrado exactamente quiénes eran cuando pensaban que no podía oírlos. La mayoría de la gente nunca obtiene ese tipo de honestidad de sus familias. Yo la había usado para liberarme. En el viaje de regreso a la ciudad después de esa segunda celebración de Navidad, pensé en Nathan. Él habría entendido esta elección. Siempre había sido mejor que yo para poner límites, mejor para reconocer cuando la presencia de alguien costaba más que su ausencia. Mereces gente que esté ahí para ti, me dijo una vez, hablando de una amiga que solo llamaba cuando necesitaba algo. No gente que se acerque a ti. Mi familia se había acercado a mí, aproximándose con las manos ya extendidas, con las expectativas ya formadas. Habían visto mi éxito, mi herencia, mi indemnización, y habían decidido que esas cosas les pertenecían en virtud del ADN compartido. Se equivocaron. El dinero era mío. El dolor era mío. La elección sobre con quién compartir mi vida era mía.